Vamos a seguir trabajando con los principios y consejos a la hora de elaborar un buen diseño de vídeo para Flip Classroom. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un estudio de un investigador americano que se llama Richard Meyer, que en el año 2001 escribió un libro en el que se nos daban pautas sobre cómo tendría que ser un buen diseño multimedia. Y tú puedes decir, 2001, el Flip Classroom no existía en el 2001, ¿qué tiene que ver el diseño digital multimedia del 2001 con el Flip Classroom? Bueno, lo que vamos a hacer es tomarlo como una referencia y habrá cosas que vamos a adaptarlas hacia lo que es el vídeo Flip Classroom y habrá otras que quizá sean matizables y las podamos utilizar o no para nuestros vídeos. En cualquier caso, será interesante analizar estos 12 principios, estos 12 consejos que Richard Meyer nos dice que son cosas que funcionan desde el punto de vista de la asimilación cognitiva de un contenido multimedia, de un contenido en vídeo. Bueno, el primero de ellos es el principio de coherencia. La coherencia tiene que ver con hacer las cosas simples. No utilicemos palabras raras o palabras o términos que no necesariamente hay que utilizar. Evidentemente, si son contenidos de ciencia, hay que utilizar unas palabras específicamente, se utilizarán, ¿no? Utilicemos imágenes sencillas, utilicemos textos sencillos, utilicemos expresiones sencillas, utilicemos la voz de una manera adecuada, porque esto nos va a hacer que el material sea realmente más sencillo y más fácil de entender. El segundo principio sería el de señalización. Y es algo que creo que ha quedado patente a lo largo de los vídeos que estamos haciendo, porque estamos utilizando determinados organizadores gráficos para hacer que la información se estructure, se organice y se asimile de una manera más adecuada. Y es algo que nosotros podemos seguir haciendo a lo largo del vídeo, ¿no? Que parte hemos acabado de explicar los objetivos y ahora vamos a entrar en la parte 1 de esta unidad y luego en la parte 2 para luego llegar a unas conclusiones. Nosotros la información la tenemos muy clara cuando creamos el vídeo, pero un alumno la recibe en esa fase del conocimiento que es la comprensión o el propio conocimiento o el recuerdo, y tenemos que hacer que la información esté lo mejor señalizada posible, lo mejor organizada posible. El tercer principio es el principio de redundancia. Y la redundancia tiene que ver con utilizar más audio e imagen que textos. Es muy importante, como decíamos en la sección anterior, que no leamos una presentación en PowerPoint que es solo un texto, sino que utilicemos las imágenes, los contenidos de una manera adecuada, con una correspondencia adecuada, para que la asimilación sea mejor. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un PowerPoint que vamos a convertir en vídeo, podemos hacer que el elemento fundamental de ese vídeo sea la imagen y después la voz lo que hace es añadir algo, una información complementaria a ese contenido. O puede ser al revés, lo que vamos a poner son 4 o 5 palabras que luego vamos a explicar mejor con una imagen. En cualquier caso, es algo que tú deberías manejar. El cuarto principio es el principio de continuidad. Vamos a ver un ejemplo. Si estoy haciendo el diseño de una pantalla, y en esta pantalla vamos a suponer que estoy trabajando los volcanes, y quiero introducir el término magma, pues seguramente es más fácil que el alumno conozca este término si lo pongo aquí, que si lo pongo aquí. Es algo lógico y de alguna manera lo que estamos haciendo es representar la información dentro de la propia imagen. Otro principio es el de contigüidad temporal. Como decía, tiene mucho que ver con el ejemplo anterior. Si nosotros hacemos que la imagen del volcán y del magma aparezca a la vez que el texto que representa el término que queremos representar, seguramente habrá una asociación mejor que si aparecen por separado. Por tanto, a la hora de realizar cualquier tipo de animación, sería interesante que incorpores los elementos en el orden en el que quieras incorporarlos, pero teniendo presente que esa contigüidad temporal le va a dar más sentido al aprendizaje. El sexto de los principios es el de segmentación y tiene que ver mucho con el Flip Classroom. Lógicamente, cuando el doctor Meyer en el año 2001 hizo este estudio,
lo estaba haciendo sobre todo pensando en las presentaciones que los profesores utilizan en la clase magistral y las exposiciones que hacen en la clase magistral utilizando una presentación. Esto es algo diferente al PowerPoint, ¿no? Porque en ese caso concreto la voz y el texto o las imágenes aparecían a la vez, porque se trataba de una secuencia diferente. En nuestro caso, al hablar del Flipped Classroom, estamos incorporando el concepto de vídeo como una representación diferente a lo que es la sincronización entre el audio y la presentación en la clase. En cualquier caso, es algo que tendríamos que tener también muy presente. Y ahora vamos con el séptimo, que también tiene mucha relación, aunque seguramente el doctor Mayer no lo pensó en su día, y es el principio de preformación, que tiene que ver con la introducción del contenido antes de que el alumno vaya a trabajarlo en clase. Y esto es exactamente el Flipped Classroom. Es decir, que si nosotros en ese vídeo de alguna manera le hacemos consciente de los objetivos que va a trabajar, del nivel de cognición que queremos que adquiera, si queremos que esté en un área de conocimiento, de comprensión o recuerdo de algo que ya ha visto el año pasado o en otra materia, estamos mejorando también su experiencia de aprendizaje. Por tanto, ten presente este concepto de la preformación como algo inherente a la creación del vídeo. Vamos a unir ahora dos de los principios que yo creo que es importante unirlos, que es el 8 y el 9, y hablaríamos de la modalidad y de la multimedia. Esto quiere decir que los seres humanos parece que aprendemos mejor utilizando tecnologías multimedia cuando se utiliza más imágenes y voz que simples textos o incluso que simulaciones o animaciones. Esto es muy importante porque hay muchas empresas editoriales que han dedicado mucho dinero y muchos recursos a crear animaciones o simulaciones incluso, y parece que desde luego, teniendo presente los estudios de Richard Mayer, el alumno va a aprender más cuando hay una combinación más simple, utilizando textos y utilizando imágenes con la voz. Pero siempre, como decíamos antes, prescindiendo del componente de texto como un elemento esencial. Utiliza textos sencillos y utiliza más imágenes y voz, sobre todo pensando en los vídeos para Flipped Classroom. El principio número 10 tiene también toda su lógica, que es la personalización. La personalización se refiere a utilizar un tono lo más directo posible con el estudiante, como si fuese él la única persona que está en este momento escuchándote a ti o viendo el vídeo que tú has creado. Eso es muy importante porque va a tener la sensación de que puede que esté en clase con el profesor que me lo está explicando a mí. Él es un elemento realmente que diferencia lo que es un vídeo aséptico genérico de lo que es un vídeo pensado para un alumno. El principio número 11 es el de la voz humana. Ahora que disponemos de muchos medios tecnológicos para poder utilizar una voz sintetizada, y de hecho bueno, estamos acostumbrados a verlos en muchas de nuestras actividades cotidianas, en los parques, etc., parece que el uso de la voz humana va a suponer una ganancia que si utilizamos una voz mecánica o una voz sintetizada, especialmente si es la voz del propio profesor, modulada y además bueno, utilizando el sentido del humor, como decíamos antes. Y el último de los principios que quizá nos puede llevar a pensar en que puede ser algo contradictorio es el principio de la imagen. Cuando hablamos de la imagen del profesor dentro del vídeo. Entonces, según los estudios del Dr. Mayer, parece que no es adecuado que aparezca la imagen del profesor en el contenido. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de unos estudios que abordaban las presentaciones que los profesores hacían en las aulas. Ahora es diferente, estamos hablando de un contenido previo que el alumno va a visualizar y que, como decíamos antes, puede que en algunos casos sea interesante que el profesor aparezca como ese referente al alumno a la hora de abordar el contenido de aprendizaje. En definitiva, estos han sido 12 principios en el diseño de material multimedia para vídeo para Flipped Classroom, abordados por el Dr. Mayer, y que, de acuerdo con diversas matizaciones y diversas adaptaciones, podemos utilizarlo para nuestros vídeos Flip.